Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Continuando con el tema de la educación, es un tema importante entender cuando se hacen las reformas a los planes educativos, congresos y demás, que hay que ver no solamente la necesidad concreta para que se llegue a conocimientos superiores de ciencia y tecnología aplicables a las necesidades concretas del país, que está muy bien. Esto es las ciencias de todo tipo, tal como nosotros las conocemos, y la rama que corresponde a cómo se aplica el conocimiento. Es decir, vamos a poner un ejemplo básico. Descubrieron la energía atómica, Bohr y otros colegas de él de esa época, y la cosa terminó después en una tecnología que permitió la liberación de esa energía en forma bruta con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Esto nos demuestra a nosotros la necesidad de comprender por qué y para qué estamos en el planeta. ¿Para qué vivimos? Sin destruirnos. Bueno, no hay excusas para convivir mal. Tenemos que escucharnos, tenemos que entendernos, tenemos que hacernos nosotros fuertes en ese tipo de cosas. Y entonces la educación es importante. Fíjense ustedes qué pasa con los chicos. 2 años que tuvimos en pandemias aislados, terminamos teniendo problemas. ¿Quién puede decir que no? En el mundo, no solamente acá. Y si no, el miedo que había de salir. ¿Sí? Todo, para todas las clases etarias. Y muchas veces hasta eso generó problemas sociológicos, no solamente económicos. Ahora, bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña? Que nosotros necesitamos aprender atrás en relacionarnos permanentemente. Tenemos que saber cómo relacionar. Y esa relación que nosotros tenemos que tener hace que sin ninguna duda necesitamos educar. Necesitamos saber que además estas ciencias sirven para el desarrollo del ser integral. Nosotros, los seres humanos, ¿eh? integramos una comunidad que se llama, en este caso la Argentina, pero el mundo. Entonces tenemos que, y podemos ser diferentes, claro, hay distintas etnias, hay distintos grupos, pero la enseñanza orienta. Y cuando la enseñanza en general trata de dominar, porque este es el otro problema, a través de la enseñanza o se iluminan las mentes o se oscurecen. El tema es cómo se enseña, qué se enseña y cómo se enseña. Y muchas veces se puede enseñar mal. Por ejemplo, podemos decir que si nosotros recorremos lugares inhóspitos, vamos a encontrar a lo mejor una humilde escuela donde las personas que llegan ahí, los chicos o las personas más grandes, aprenden a leer, escribir, sumar, restar y con suerte algo de historia y algo más. Y nada más. Y en las facultades también se enseñan limitadamente. Vos tenés que ser así, el mundo es esto. Y eso interviene mucho. Yo voy a explicar algo. Acá hubo una época en la Argentina que se discutió mucho, algunos se acordarán, enseñanza libre o laica. Bueno, en definitiva era, si se enseñaba de acuerdo a la religión, se mantenía la religión culto católico, católico romano, se liberaba. En ese momento el Estado no tenía muchos recursos, cualquiera fuera el gobierno, no tenía muchos recursos para invertir a hacer nuevas escuelas.
Entonces se necesitaba el aporte privado. Y aparecieron las ideas y las leyes que regularon la enseñanza mixta, donde el Estado aportaba para los profesores y la estructura la ponía el negocio privado. Lógicamente hizo florecer mucho las enseñanzas, los colegios de nivel secundario y terciario, como hay ahora acá y en el mundo también, no es algo nuevo, limitados a los lugares donde puede haber negocio. De donde no hay negocio, no, nadie invierte el Estado. Entonces eso genera una desnivel muy grande en los niveles de enseñanza. Y todo eso lo sabemos, lo hemos experimentado. Pero sobre todo a los niveles de educación se pretende muchas veces mantener la ignorancia en los pueblos para que estén tranquilos, para que estén sumisos, para que estén aceptando con humildad las cosas. Y uno dice, pero no tengo que aceptar con humildad. La humildad hay que entenderla de esta manera. Acepto lo que me pasa, pero tengo que buscar la forma de superarme, si puedo. Y me tienen que dar, la comunidad me tiene que dar posibilidades. Si no tengo las posibilidades me quedo afuera. Pero eso es importante de entender para que no quede como que uno tiene que estar aceptando las reglas de juego que que imponen los mercados. Y el mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Para bien, siempre para bien. El progreso, llamado progreso, nos dice que geopolíticamente se está reacomodando la cosa. Algunos tensionan la cuerda para un lado, otros para el otro, y por ahí se caen de un lado, se caen del otro, y vamos avanzando así, medio como el péndulo, ¿no? Vieron que el péndulo va haciendo distintos movimientos, bueno, hasta que busca la posición de equilibrio. Nosotros tenemos que encontrar la posición de equilibrio, pero en un nivel superador, distinto, aceptando cosas que hasta ese momento parecieran que no podían ser. Van a ser, se van a dar de esa manera. Y dejar a los pueblos que tienen culturas diferentes como están, sin pedir nada a cambio. Cuando uno se quiere imponer, quedando con territorios, a la larga tenés que reconocerle que esos territorios son de ellos o han sido de ellos y vos te quedaste. Y es como si en tu casa se metiera, por ejemplo, alguien y te diga, bueno, esto ahora es mío. Yo me vengo a vivir acá y vos tenés que quedarte limitado en una de tus habitaciones. Por ejemplo, vos te vas a sentir, no, un momento. Vas a buscar todo lo legal necesario para que esa persona se vaya. Eso sí pasa con los pueblos. Si la persona de la parte legal, que sería la organización que tenemos como excelencia del mundo, hasta ahora es lo que tenemos, lo mejor que tenemos, que es la ONU, tiene que tomar cartas en eso. Y a veces hay muchos conflictos internos porque tienen infiltrados, hay tensiones. Bueno, eso nosotros lo tenemos que ir aceptando también. Pero tenemos que estar alerta. ¿Cómo? Como siempre hablamos acá, con discernimiento. Porque una de las cosas que hace la educación es enseñarnos a pensar. Miren una cosa. Yo les voy a proponer, por ejemplo, algo de química. Yo pongo acá una estructura química cualquiera, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así, ¿no? Y le pongo ahí otro elemento y vamos a hacer una reacción determinada estequiométrica clásica. Y yo les digo, ¿esto es enseñanza? Sí. Esto es... Estoy hablando de un ejemplo, porque esto puede ser a cualquier nivel. Matemática, vamos a suponer, vamos a hablar de integrales múltiples.
poner un ejemplo, ¿no? Complejas, complejísimas. Pero si no les explico por qué y para qué, me quedo con esto. Y esto no me sirve. No me sirve para integrarme, para hacer, una vez más, reconocer al otro que está afuera de mi forma de ver y que existe y que no es mi enemigo. Puede pensar distinto, pero no es mi enemigo. Entonces, todos estos conocimientos de investigación, ciencia que se vaya a hacer, está muy bien, pero no puede aislar, no me puede aislar. Tengo que vivir en comunidad. Y en esa comunidad encuentro a otras personas que están en distintos lugares que ocupo yo en un momento determinado. Entonces, eso es importante de entender. Vos que sos joven y querés hacer un mundo mejor, tenés que entender esto y transmitir esto. Esto es importante de saberlo. Es muy importante de valorarlo. ¿Por qué? Valores. Miren ustedes. Vieron que ahora se habla mucho de malas praxis, de la muerte de algunas artistas. Yo no voy a evitar entrar en nombres y eso. Simplemente trato un ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Las personas que van con eso y que se anotan en eso, se sienten con el orgullo de decir, me operó tal, primero. Segundo, trato de mantenerme físicamente como estoy. Yo ahora me miro, ustedes me ven, pero no saben lo que era yo cuando tenía 20 años, 30 años, menos. Bueno, ahora ya estoy un poco más limitado. ¿Qué podemos hacer? Busco gente que me cambie. Primero, toda la técnica que hay para buscar mejorar la estética, y después están los médicos que se dedican a cirugías estéticas específicamente. Y uno va limitando esas cosas. Todo lo que es la ciencia del desarrollo y las cirugías hechas para recuperar, en realidad tienen la finalidad muy importante de ayudar a aquellos que tienen problemas muy grandes de situaciones patológicas. Un hueso que se rompió, un desgarro, una quemadura, algo que tiene que ser resuelto de la mejor manera posible para que esa persona se pueda reintegrar al círculo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona que no está preparada y ve los valores formales de la sociedad que le integra, que la sacan de un lugar donde, bueno, no tenía mucho para hacer, pero la llevan porque es linda o es lindo, y lo van levantando, lo van llevando, y la persona tiene cierta capacidad, tiene toda la capacidad, y se luce ahí. Pero claro, llega un momento que nadie le dice, mira, esto es importante y vas a ser importante, pero ten en cuenta que esto se termina en algún momento, no va a durar siempre. Y entonces empieza a darse cuenta que detrás de ellos, hay otros que vienen empujando para ocupar lugares. Y no quieren perderse eso. Y entonces, ya sea por orgullo, ya sea por esa necesidad de mantenerse, empiezan a buscar cómo mantener aquello que fue el ejemplo o las herramientas que los llevaron a ese éxito. La imagen, todo lo que puede ser el orgullo de decir, me arregló fulano, mengano, mirá vos qué bien. Y eso es sin necesidad, se afecta la parte física de uno y termina las cosas con las situaciones que ve. Porque cuando nos relacionamos con otras personas, solemos ver, no, fulano es un gran médico, o en este caso estamos hablando de malas praxis médicas, es un gran médico, o es un gran abogado, las malas praxis también existen ahí, o periodistas, o lo que fuera, ¿no? Contador, malas praxis.
Bueno, miren ustedes, vamos a contar un caso específico. Había un caso concreto que yo conozco, estoy hablando de varios años atrás, una contadora, una doctora en ciencia económica, tenía que presentar 4 balances en un periodo determinado. Imagínense lo que es eso, de informes que se necesitan presentar. Bueno, ella quería cumplir, tenía todo. No hizo backup suficiente, copias de seguridad en lo que tenía trabajado en ese momento. Hoy se pueden hacer muy fácil, pero hace unos años atrás había que hacerlo con ciertos procedimientos que llevaban tiempo. Para no perder tiempo, no quiso hacer eso, se le rompió los discos. Y no pudo recuperar nada, tuvo que, no sé cómo lo habrá arreglado después, porque conozco eso, se le vencían los plazos. Bueno, habrá sido toda una revolución, imagínense 4 empresas multinacionales, muy complicada la cosa. Bueno, eso pasa en la mala praxis por descuido, porque no tenemos en cuenta cómo tenemos que proceder, y en la salud se paga con el deterioro de salud después, o quedar imposibilitados de alguna manera. Nosotros tenemos que aprender a tener valores, y esos valores se consiguen con educación, y la educación para la vida. Por eso necesitamos meter el evolucionismo anímico en las currículas de colegios primarios, secundarios y terciarios y universidades. Después, lo demás, cada uno que lo elija. Hay que enseñar a discernir, pensar cada cosa, mirar si hay lógica. Yo puedo ser muy intelectual. Yo hoy aprendí, por ejemplo, acá tiré una ecuación química o matemática. Podemos saber muchísimo de las cosas, pero si no sabemos discernir, no nos sirve de nada, porque vamos a estar en eso. Después, cuando salimos a la vida real de todos los días, no nos sirve para nada. Nos compramos cualquier mensaje externo de que nos quieran vender. Tenemos que aprender a vivir. La vida es muy corta. 90 años no es nada. Supónganse, 90 viviendo bien. Bueno, y la muerte es un pasaje. Tenemos que hacerlo lo mejor, prepararnos para eso. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.